A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para referirse al artículo 26, pero en virtud de que en la intervención anterior había hecho alusión a esto, le pregunto si ya es suficiente o desea hacer otro comentario. Adelante, señor senador. ¿Oyeron la rechifla? También la oyó el pueblo de México. Qué malo que no nos respetemos entre parlamentarios. Ahorita que escuchaba esa rechifla, recuerdo, con su venia, compañero presidente antes, compañeros diputados, senadores, senadoras, una ocasión que estábamos en el primer Congreso Nacional de Educación, ahí en el Auditorio Nacional, y a los maestros disidentes nos acusaban de intolerantes. Tuve que hacer uso de un argumento de Voltaire para hablar de la tolerancia. Y justamente cuando estaba diciendo eso, empezaron algunas rechiflas, y le comentaba a quien dirigía el Congreso en ese entonces, la profesora Elbester Gordillo Morales, y le decía, y nos acusan de intolerantes. Yo quisiera que me dijera cómo se llama eso que están haciendo los profes que coinciden con usted, maestra. Yo no quisiera decirles eso, compañeros senadores, compañeras senadoras, pero hemos hablado de la cortesía parlamentaria y esa se tiene que dar por el bien del Parlamento. Yo sí los conmino fraternamente a que esas manifestaciones nos las evitemos. Estamos negando la esencia del Parlamento, de todas las votaciones que hemos hecho para discutir qué es la esencia del Parlamento, para debatir qué es la esencia del Parlamento, solamente una ha pasado. Venimos porque no nos podemos quedar callados ante estos atropellos que se van a cometer en contra de los trabajadores de la educación con esta ley de coordinación fiscal. Mal haríamos que, viendo el atropello, nos calláramos la boca, porque sabemos que nos van a negar la posibilidad de debatir, compañeros senadores, compañeras senadoras. El artículo 26A plantea situaciones graves para el Magisterio Nacional. Decía, cuando discutía el artículo 26, que la descentralización educativa tuvo un objetivo concreto, y era resolver los problemas en los estados de manera directa. Imagínense el ejemplo que ponía de Chihuahua. No es lo mismo viajar de una comunidad de Chihuahua a la ciudad capital que viajar de Chihuahua a la Ciudad de México. Totalmente cuestiones diferentes en gasto económico y en gasto de tiempo. Pero todavía, por si fuera poco, vean el galimatías que está proponiendo la ley de coordinación fiscal y que van a aprobar en un momento. Dice en la fracción tercera: las entidades federativas registrarán movimientos, si los hubo, incidencias. Luego, la Secretaría de Educación las mandarán a la Secretaría de Educación Pública. La SEP verificará que la información corresponda a la registrada en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Es decir, que el registro que se tiene ahí de los profesores y de los trabajadores de la educación corresponda a lo que está mandando la entidad federativa, y que no sea que se vaya a omitir o vayan a poner gente que no está registrada. Después, la Secretaría de Educación Pública solicita a la entidad federativa la validación de la nómina correspondiente a cada una de esas incidencias. Es decir, la SEP ya verificó que está bien el asunto y luego le dice al Estado: valida, por favor, Estado. El Estado valida y entonces se ordena el pago. Imagínense el manoseo de la información. Te la mando, me la regresas, te la mando, me la regresas, te la vuelvo a mandar, me la regresas y entonces pagamos.
Es un absurdo, compañeros senadores, compañeras senadoras. Y si los problemas eran solamente porque había incidencias de que no se pagaba, ahora los problemas van a ser porque se extravió la información, porque alguien dio un teclazo de manera incorrecta y entonces la información que tenía que llegar ya no llegó o llegó deformada. Emilio Chaufet declaró, cuando empezaban las movilizaciones de la coordinadora, que a los estados que se manifiesten se les retendrán sus recursos. Por supuesto que ahora sí lo puede hacer, aunque no sea el patrón. Pero imagínense el problema político que le van a generar a las entidades federativas cuando no tengan capacidad económica para pagar, porque el centro, es decir, el gobierno federal, retuvo los sueldos, que es obligación de los gobernadores pagarlos, porque bien, como bien lo dijo aquí el senador Hicks, son los patrones, y los patrones tienen obligaciones irrenunciables, y una de esas obligaciones es pagar los salarios. Se reconoce también la calidad de patrón. Y una condición para que los trabajadores de la educación puedan hacerse negociación nacional, que es la que están eliminando, es precisamente que tengan las mismas condiciones. La Secretaría de Educación Pública está centralizando, es decir, está regresando a un proceso viejo, pero no está homologando como se homologó y el acuerdo lo ordenaba en 1992. Ponemos el ejemplo de Morelos. En Morelos, los trabajadores de la educación estatales tenían 90 días de aguinaldo. Y como el acuerdo ordenaba la homologación para favorecer al magisterio, entonces todos los maestros de Morelos hoy gozamos de 90 días de aguinaldo. ¿Por qué no lo hacen así? Si van a homologar, regresando a la centralización, bueno, pues que también se homologuen las prestaciones que favorecen a los maestros. El artículo 27 plantea que los gobiernos estatales pagarán con sus ingresos propios los incrementos salariales, las prestaciones como aguinaldo y las primas de antigüedad. Claro, el gobierno federal no se quiere echar una responsabilidad como pagarle aguinaldo de 90 días a todos los trabajadores de la educación del país, y eso ayudaría para elevar la calidad de la educación, pero no lo van a hacer por una razón, porque lo que les interesa es el control, no cómo se mejora la calidad de la educación en el país. Por eso estamos proponiendo que el artículo 27A se derogue y que se quede el proceso de remuneración y de incidencias de los trabajadores como está actualmente en las entidades federativas. Por su atención.